Star Wars es todo un fenómeno cultural. Lo que a finales de los 70 comenzó con el estreno de una película de ciencia ficción, fantasía y aventuras, pronto se convirtió en todo un imperio cinematográfico que sigue perdurando hasta nuestros días. Las aventuras de Luke Skywalker, Darth Vader, Leia o Han Solo pronto dieron el salto a libros, cómics y seriales radiofónicos, convirtiéndose al poco tiempo también en muñecos y objetos de todo tipo. Con el paso de los años y el aumento de la tecnología, se dio el salto a los videojuegos. Años antes de la llegada de Disney, el ocio digital encontró un filón capaz de reportar millones de dólares con los videojuegos de Star Wars gracias al buen hacer del sello LucasArts. En Vandal seleccionamos los 20 mejores videojuegos de Star Wars. En los años 90, la existencia de los recreativos permitía a los jugadores de todo el mundo maravillarse con gráficos y presentaciones que eran impensables en casa. Desarrollada por Sega AM3, Star Wars Arcade era un título que usaba los mimbres del clásico Star Wars de recreativa lanzado en 1983 por Atari y lo llevaba todo a un nuevo nivel. Uno de los mejores ejemplos del trabajo de LucasArts fue Dark Forces, un shooter en primera persona, el primero de la franquicia, que contó con varios títulos a sus espaldas de diferentes géneros e incluso una novelización. Nos narraba la historia de Kyle Katarn, un antiguo soldado imperial que pasaba a ser un mercenario y colaborar con la rebelión, robando incluso los planos de la Estrella de la Muerte. Un logro técnico en 3D, plagado de detalles y de escenarios inspirados directamente en las cintas originales. Rebel Assault tiene una importancia capital dentro de la historia de Star Wars y su relación con el videojuego. Supuso el primer título lanzado en exclusiva en formato CD-ROM de la licencia y uno de los más caros en su día a nivel de producción. El videojuego se centraba en la historia de Rookie One, un piloto que subía puestos por sus hazañas dentro de la Alianza Rebelde durante la Guerra Civil Galáctica. Con unos gráficos 3D pre-renderizados y numerosas secuencias, sonidos y melodías digitalizadas extraídas de las películas, el título se hizo muy popular. Sí, a casi nadie le gustó el episodio 1 de Star Wars, pero si tuviéramos que quedarnos con un momento más allá de todas las secuencias en las que aparecía Darth Maul, era el correspondiente a la carrera de pods en Tatooine. El guiño de George Lucas a Ben-Hur se acabó convirtiendo en un videojuego de carreras espectacular, el más vendido del género, por encima de F-Zero o Wipeout, y contando con versiones para Nintendo 64, Dreamcast, PC o incluso Game Boy Color. Las carreras de vainas de la película cobraban vida a través de distintos planetas, torneos, pilotos, ofreciéndonos una traslación directa de competidores carismáticos como el propio Anakin Skywalker. En 1993, LucasArts y los diseñadores Lawrence Holland y Edward Killam parieron una saga de simuladores espaciales con nombre propio, X-Wing. Asumiendo el rol de un piloto de la rebelión, combatíamos antes, durante y después de la batalla de Yavin, aquella que supuso el primer gran revés para el Imperio tras la destrucción de la Estrella de la Muerte. El juego hacía gala de unos gráficos 3D completamente poligonales e increíbles para la época. Star Wars Shadows of the Empire es uno de los proyectos más ambiciosos y grandes jamás creados en la mitología de Star Wars. Supuso el primer intento serio de llevar y trasladar el universo expandido a los videojuegos por parte de Lucasfilm. Se escribió una novela a cargo de Steve Perry, se confeccionó un cómic, se lanzaron juguetes, se compuso una banda sonora orquestal y se programó un videojuego. El título, un juego de acción en tercera persona, nos proponía controlar al mercenario Dash Render, invitándonos a ayudar a Leia Organa y a Luke Skywalker en su tarea de recuperar el cuerpo de Han Solo encerrado en Carbonita. En 1997, y tras el éxito de Dark Forces, LucasArts probó suerte con una secuela. Siguiendo en la perspectiva de primera persona en 3D, algo que se cambiaría más tarde en la saga, nos invitaba a encarnar de nuevo al conocido Kyle Katarn, el soldado mercenario cuyo padre fue asesinado por un Jedi oscuro. Ambientándose en los años posteriores del retorno del Jedi, el argumento ahondaba en la persecución de los Jedi tras la famosa Orden 66. También en las decisiones que podían hacernos o Jedi o un peligroso Sith si escogíamos el reverso tenebroso de la fuerza.
La secuela era técnicamente muy superior en todos y cada uno de los 21 niveles y añadía el uso del sable láser como una de sus novedades. Con el poder de la fuerza, LucasArts quiso repetir la jugada de Sombras del Imperio, añadiendo elementos colindantes que ampliaban el argumento y daban contexto. Tuvo sus principales versiones en consolas de sobremesa, así como distintas adaptaciones a portátiles y teléfonos móviles. El ambicioso proyecto servía de puente entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza, y nos contaba una historia firmada por el propio George Lucas, en la que Darth Vader adoptaba en secreto un nuevo discípulo llamado Starkiller. Físicas impensables para la época, buenos gráficos y un gran guión fueron sus claves. Cuando Star Wars: El despertar de la fuerza se encaminaba a su estreno en cines, la locura por Star Wars también se desataba. DICE y Electronic Arts, autores de algunos de los éxitos más recientes del mundo del videojuego como la saga Battlefield, desarrollaron un ambicioso shooter multijugador basado en la trilogía clásica de Star Wars. Técnicamente sigue siendo un referente audiovisual gracias al motor Frostbite, pero no logró convencer a muchos usuarios por no tener campaña. Por su jugabilidad, sus gráficos y su fiel representación del universo en el que se basaba, fue uno de los juegos más vendidos de la franquicia. Raven Software y LucasArts cuajaron en 2002 lo que se considera a día de hoy como uno de los mejores videojuegos de Star Wars en toda su historia. Lanzado en consolas y PC y usando el motor gráfico de Quake 3 Arena, nos contaba a través de una aventura en tercera persona un nuevo capítulo de la saga Dark Forces. Empuñando de nuevo su sable láser, Katarn se veía obligado a combatir contra los restos de un imperio renacido. El juego incluía un modo historia, un multijugador con varias opciones y un sistema de combate en 3D para los sables láser que a día de hoy todavía no se ha conseguido igualar. LEGO tiene en su haber algunas de las mejores adaptaciones al videojuego de películas. Si bien las distintas cintas de Star Wars habían tenido sus propias adaptaciones, Traveler's Tales consiguió reunir las principales secuencias, personajes y momentos memorables de las dos primeras trilogías, con una recopilación para Xbox 360, PS3, Wii, DS y PC. Compilaba en un mismo videojuego las aventuras de la dinastía Skywalker con cientos de personajes, decenas de niveles y mucho humor. Empire at War en 2006 llevó el universo y el eterno conflicto galáctico de Star Wars al género de la estrategia en tiempo real. Desarrollado por Petroglyph Games y editado por LucasArts, el videojuego nos trasladaba a la convulsa época de expansión del Imperio Galáctico. Enfocándose en la batalla contra los rebeldes, el título incluía una campaña con énfasis en la narrativa, un modo libre y un sistema de conquista galáctico que nos ofrecía una aproximación sandbox. Gozaba de una presentación en 3D única, algo que permitía a los jugadores disfrutar más de 80 planetas y héroes. Las guerras clon trajeron consigo toda una pléyade de historias, combates, batallas y series de animación, así como videojuegos temáticos. Star Wars Republic Commando, lanzado en 2005 para la primera Xbox y PC, era todo un prodigio técnico para la época. Nos invitaba a formar parte de un escuadrón de soldados de élite de la República, el Escuadrón Delta, lanzándonos a las misiones más arriesgadas contra los combatientes separatistas y enemigos variados. Se ha ganado un hueco en el corazón de los aficionados. Star Wars TIE Fighter es la evolución directa y secuela del primer título de simuladores espaciales de combate X-Wing. Nos ofrecía la poco habitual perspectiva imperial, invitándonos a formar parte de un escuadrón de pilotos de cazas TIE. El juego se emplazaba entre el Imperio contraataca y el retorno del Jedi, poco después de la victoria de Vader y sus legiones en Hoth. Un juego más depurado que X-Wing, y en sus expansiones hacía aparición el querido almirante Thrawn, una auténtica obra maestra. Star Wars Rogue Squadron llevó su idea a otra dirección, enfocándose en las cualidades shooters y más arcade. Rogue Squadron era un logro de ingeniería audiovisual dentro de Nintendo 64, con uno de los apartados técnicos más espectaculares jamás vistos. El videojuego hacía un uso intensivo del Expansion Pack, el accesorio que aumentaba la memoria de la consola para mejorar sus increíbles gráficos. El título consiguió en menos de un año vender más de 1 millón de copias, dando luz verde a una saga que tendría su expansión en GameCube.
El género de acción y plataformas siempre fue un buen coto privado para los videojuegos de adaptaciones cinematográficas en los años 90. La generación de los 16 bits vivió algunos juegos memorables, siendo Super Star Wars su máximo representante dentro de la Guerra de las Galaxias. La saga Super Star Wars, a través de una propuesta en 2D basada en la trilogía original, apostaba por las plataformas y la acción, aunque de vez en cuando permitían en algunos de sus niveles pilotar o conducir. Hacían un uso inteligente de las capacidades de Super Nintendo y adaptaba la banda sonora orquestal de John Williams al chip de sonido de la consola. Atari nos ofreció en 1983 un videojuego realista y creíble en el que pilotar un X-Wing Fighter durante el ataque de la rebelión a la Estrella de la Muerte. A través de una perspectiva en primera persona y basándose en la cinta de 1977, nos llevaba a combatir por la famosa trinchera de Una Nueva Esperanza, imitando la perspectiva tan característica gracias a un uso muy inteligente de vectores y gráficos en 3D muy simples. Incluía además las voces digitalizadas de actores como Alec Guinness, James Earl Jones y Harrison Ford. BioWare, expertos en el género, presentaron en 2003 un concepto tan sólido como atractivo, alejándose de las habituales historias de la saga galáctica y permitiéndonos explorar el pasado de la antigua República. El título nos llevaba a la génesis de la guerra civil entre los Jedi y su cruzada contra los Sith. Usaba un sistema de combate por turnos sopesado, tremendamente táctico, basado en dragones y mazmorras. En el juego teníamos fases de exploración, toneladas de diálogos y un guión muy interesante. Las consolas de 128 bits ofrecían gráficos más espectaculares que anteriores versiones del hardware doméstico y muestra de ello fue Rogue Squadron 2 Rogue Leader, secuela directa de Rogue Squadron. Factor 5 y Nintendo consiguieron lo imposible, mejorando los gráficos hasta niveles insospechados, también la jugabilidad, añadiendo elementos tácticos como la posibilidad de organizar y darle órdenes a nuestro escuadrón. Volvíamos a batallas míticas de la trilogía original, pero también nos movíamos a Endor y visitábamos planetas y lugares únicos e inéditos. Una continuación que mejoraba todo lo visto en su antecesor, una obra maestra en GameCube y uno de los títulos más redondos y memorables de Star Wars. El considerado por muchos como el mejor videojuego de Star Wars de la historia llegó en 2005 aumentando todos los contenidos y elementos que hicieron grande a su primera parte. Battlefront nos ofrecía un título de acción en primera y tercera persona ambientado en los más variados planetas y escenarios de Star Wars. Lanzado en PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube e incluso contando con una adaptación a PSP, el exitoso título de Pandemic Studios se enfocaba en el combate en enormes localizaciones, añadiendo más vehículos, naves y clases de personajes y soldados que su primera parte. Star Wars Battlefront 2 incorporaba un modo campaña mucho más narrativo, una cobertura casi total de héroes y villanos, así como ambientaciones extraídas de las dos trilogías de películas. Un juego que marcó época. ¿Qué futuro le espera a Star Wars? ¿Qué nuevos videojuegos veremos bajo la tutela de Disney? Las consolas y las compañías van y vienen, pero una cosa es segura, Star Wars permanece. Que la fuerza os acompañe y gracias por estar ahí.